Hace muchos años tenía un amigo a quien en varias ocasiones tuve la oportunidad de compartirle el Evangelio. Siempre que tenía la oportunidad procuraba hablarle del Señor, hablarle acerca del Señor Jesucristo, de cómo Él podía recibir el perdón de sus pecados. Lo invitaba a la iglesia, pero en repetidas ocasiones este amigo mío rechazó las invitaciones que le hacía, tanto a buscar al Señor como a ir a la iglesia. Después de compartir y hablar con él, en muchas ocasiones él en una de esas me dijo cuál era la razón por la cual él no estaba interesado en el cristianismo, no estaba interesado en ir a la iglesia, no estaba interesado en lo que yo le tenía que decir. Me dijo que la razón era porque su papá se decía cristiano. Su papá conocía de la Biblia, la leía, hablaba de ella. Y cuando iba a la iglesia, su papá hablaba con la gente acerca de la palabra y era una persona amable, era una persona cálida, era una persona atenta. Me dice, mi papá cuando estaba en la iglesia, me dice, se comportaba como un ángel, pero cuando llegaba a la casa, mi papá era un ogro. Mi papá nos maltrataba físicamente y nos maltrataba verbalmente. Me dijo, una vez llamaron a las autoridades a la escuela para confrontar a mi papá, porque una maestra, me dijo, me puso la mano en la espalda y se le llenó de sangre de todos los golpes y las heridas que mi papá me había dado en la espalda el día anterior. Mira, me dice, mi papá era un hipócrita. Mi papá se llenaba la boca de la Biblia y de hablar de Dios en la iglesia. Pero en la casa mi papá era un salvaje, era un ogro. Y me dice, y para ser un hipócrita como mi papá, prefiero no ser nada. Por eso no quiero ir a tu iglesia, pues. Porque para ser un cristiano, como lo fue mi papá, prefiero no ser nada. Y es muy triste pensar que una persona desprecie el camino del Señor por el ejemplo de hipocresía que mira en otras personas. De hecho, hay muchas personas hoy en día que no quieren saber del Señor por el mal ejemplo que han recibido de una persona que se llama y se dice a sí mismo cristiano. Y es que, hermanos, es cierto que nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, pero la verdadera fe produce obras. El Señor Jesucristo lo dijo claramente en el Sermón del Monte, en Mateo 5:16, cuando dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Presten atención, hermanos, para que vean vuestras buenas obras. ¿Quién? Los hombres. Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Noten que Jesús está relacionando el hecho de que las personas glorifiquen a Dios con las buenas obras que ven en la vida de una persona. Las personas que no tienen a Dios necesitan ver a través de nuestra vida el ejemplo de virtud y de piedad. Necesitan ver en nosotros la transformación que Jesucristo lleva a cabo en toda persona que se rinde a Él. Miren, Santiago bien lo dijo en el capítulo 2, en el versículo 26, cuando dijo,
porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y no está diciendo ahí que nosotros somos salvos por las obras. No, Santiago nos está mostrando cuál es la naturaleza de la verdadera fe. La verdadera fe siempre produce obras. Siempre. Si tú has venido a Cristo Jesús, has puesto tu fe en Él, has confiado en su sacrificio, en la cruz a tu favor, has creído en su muerte, pero también en su resurrección, entonces el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está operando en ti para producir una vida nueva, transformada, para la gloria de Dios. Entonces no puedes decir que tienes a Jesucristo, que has tenido un encuentro con Él, que has venido a conocerle si tu vida sigue siendo igual. Sigues esclavizado a tus antiguos pecados. Sigues entregado a la iniquidad. Entonces realmente no te engañes. No te engañes. Hermanos, nuestra fe se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar a través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de vivir. Y eso es importante para nuestro testimonio como cristianos delante de los que no conocen a Dios, pero en particular es importante en nuestro hogar, en nuestra casa. Como les dije, hay personas que ponen una cara en la iglesia, una carátula en la iglesia, pero al final en el hogar es que se conoce quién son realmente. Y un cristiano no debe de ser un hipócrita. Esa es la levadura de los fariseos. Debemos de ser lo mismo en todos lados. Debemos ser personas íntegras. Y en la Escritura, y en particular en los eventos que rodearon al nacimiento del Señor Jesucristo, nosotros vemos el ejemplo de personas que amaban y temían al Señor, que eran un ejemplo para nosotros. Por ejemplo, vemos el caso de Zacarías y de Elizabeth, los papás de Juan el Bautista. Pero en particular hay otra pareja que es ejemplar realmente, que nos dan un testimonio de piedad, de devoción a Dios. Y no solamente eso, sino que también nos dan un ejemplo de cómo ser buenos papás, que es María y José. María y José. Y ese es el texto que vamos a estar desarrollando en nuestro estudio de Lucas el día de hoy. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Y en el ejemplo de María y José nosotros vamos a encontrar principios para cómo ser buenos padres. Lucas 2, 21 al 24, dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Algo que es evidente en este texto, hermanos, es la obediencia de María y de José a la ley del Señor. O sea, ellos se circuncidan al niño, a Jesús, al 8º día, conforme a lo que decía la ley. Ellos, cuando se cumplen los días de la purificación, ellos van a presentar al niño a Jerusalén, y también vemos que ofrecen los sacrificios que demandaba la ley, los sacrificios de purificación, luego de que una mujer tenía a un bebé. Vemos en ellos, en María y José, un compromiso con obedecer la palabra del Señor. Ahora, ¿de dónde fluía la obediencia de María y de José? ¿Cuál era la fuente de su obediencia? Pues procedía del hecho de que eran creyentes. Eran creyentes. Eran personas
que habían sido justificados por la gracia de Dios, habían nacido de nuevo. Habían experimentado el perdón de Dios en su vida y el Señor los había transformado. Eso es evidente cuando nosotros vemos Mateo 1:19, lo hemos hablado anteriormente, donde dice que cuando José se dio cuenta de que María estaba embarazada, él quería dejarla secretamente, no quería difamarla. Era un hombre con un carácter misericordioso. ¿Y por qué? Dice José, su marido, como era justo, dice la Escritura. Ahora, en Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice, no hay justo ni aun uno. ¿Cómo es que entonces la Biblia dice que, por un lado, que no hay justo ni aun uno, y aquí nos está diciendo que José era justo? Pero es que la palabra justo se utilizaba para hacer referencia a aquellas personas que habían recibido el perdón de sus pecados por parte de Dios. No estaba diciendo que José no era aquí un pecador. Lo que estaba diciendo es que José era un verdadero creyente, una persona que había puesto su fe en el Dios de Israel y había recibido de Dios la salvación. Entonces, José era justo. Era un hombre que había puesto su fe en el Señor y producto de su fe, entonces él obedecía a la palabra. Lo mismo ocurre con María. María era una mujer rendida a su Señor. Recuerden cuando el ángel le dio el anuncio con respecto a la concepción milagrosa del Mesías en su vientre, dijo María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, cuando ella recibió el anuncio de que iba a concebir siendo virgen, no puso ninguna objeción. Ella dijo, he aquí está la sierva del Señor. ¿Y de dónde venía esa actitud de rendición total a la voluntad de Dios de María? Venía del hecho de que ella era una mujer que había sido salvada por la gracia de Dios. Ella misma lo expresa en el famoso Magnificat que estudiamos hace unas semanas, en Lucas 1:46, donde María dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Noten todo lo que María le dice al Señor en oración. Dice, engrandece mi alma al Señor, ella glorifica a Dios. Y dice en el 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y he hecho anteriormente esta pregunta, y es importante que lo tengamos en mente, por muchas falsas doctrinas que se han predicado con respecto a María. Aquí dice que para María Dios es su, ¿qué, hermanos? Dios mi Salvador. ¿Salvador de qué? ¿De qué había salvado Dios a María? De sus pecados. Hermanos, María no era una mujer inmaculada, sin pecado, que nació perfecta, vivió perfecta y ascendió y ahora es corredentora, intercesora al lado de Cristo Jesús e intercede por los santos. Eso es mentira, eso no es verdad. La Escritura claramente dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Solo hay un vicario que es Jesucristo, no hay más. Solo hay uno que dio el sacrificio suficiente en la cruz del Calvario para ganar para nosotros nuestro perdón y es Jesucristo. Es con su sangre preciosa que nos compró en la cruz del Calvario. Entonces, vemos entonces aquí, incluso en las mismas palabras de María, eso es Lucas, lo que leímos, el capítulo 1, versículo 47, vemos en las mismas palabras de María que ella reconoce que ella es una pecadora y que fue salvada por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y ella se regocija, ella se deleita, ella se alegra en el hecho de haber sido salvada por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Hermanos, y es por esa razón, porque tanto José y María habían sido rescatados del poder del pecado y habían sido salvados por la gracia de Dios, que ellos ahora son obedientes. Su obediencia fluye de que el amor de Dios había cautivado su corazón. Ellos eran personas que habían conocido al Señor. Hermanos, si eso no ha cambiado el día de hoy, ¿de dónde fluye la obediencia de un cristiano? De que ha conocido al Señor. Toda persona que ha sido realmente regenerada, toda persona
que ha recibido a Cristo, que ha conocido el perdón de sus pecados, que ha experimentado el amor de Dios, no puede seguir siendo igual, no puede seguir viviendo igual. Tiene ahora una meta, toda persona que ha conocido realmente a Cristo, y es obedecerle, vivir para Él, no por obligación, sino por amor. Sino por amor. Y eso es lo que vemos en el caso de José y María, son un ejemplo para nosotros. Y es que, hermanos, por ahí comienza los pasos para ser un buen papá. Comienza porque te entregas a Cristo. Mientras sigas en tu rebelión contra Dios, no vas a ser un buen papá. ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos a que te sean obedientes si tú eres rebelde a tu Padre Celestial? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos que se sometan a tu autoridad como padre cuando tú no obedeces a tu Padre? Cuando tú no te has rendido a tu Padre Celestial. Cuando tú rechazas al Hijo. Cuando decides vivir en rebelión contra su voluntad y su palabra. Pueden verlo. Ser un buen papá, ser un buen cristiano, solamente puede ser el fruto de conocer a Cristo, de tener una relación genuina con Dios por medio de la fe. Así que, ¿quieres ser un buen papá? Comienza por rendirte a Cristo. Comienza por arrepentirte de tus pecados. ¿Sabes? Lo maravilloso del Señor es que Él es compasivo y misericordioso. ¿Recuerdan ustedes al hijo pródigo que estaba ahí queriendo comer comida de los cerdos porque había vivido una vida licenciosa y utilizando los bienes que le dio su padre para vivir en pecado? Pero él cae en sus sentidos y dice: voy a regresar a mi padre, allá los jornaleros de él comen mejor que yo. Y decide él regresar. Si lo voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando viene de regreso, el papá lo ve de lejos, va y corre hacia su hijo. Y el hijo le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué hace el papá? Lo abraza y dice: traigan nueva ropa para él, pongan calzado, póngale un anillo, porque este mi hijo estaba muerto y aquí vive. Porque eso es lo que hace el Señor con todo aquel que se arrepiente. Todos nosotros somos pecadores, cada uno de nosotros, como dice Romanos, se fue por su camino. Pero como dice Isaías 53, Jehová cargó sobre el Hijo, sobre Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Y por causa del Hijo, entonces el Señor nos recibe a nosotros los pecadores, si venimos nosotros a Él arrepentidos. Así que venga a Jesucristo hoy. El Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Estás cansado de tratar de ganar tu salvación por tus propias obras y tus propios esfuerzos y te has dado cuenta como deberías de que no puedes? Ven a Cristo. Él te ofrece el perdón de tus pecados. Él te ofrece la vida eterna y te lo da gratuitamente. Si puedes arrepentirte y creer en Él. Entonces, eso es lo que aconteció en la vida de María y de José, lo que los movió para ser los padres que vemos aquí, para el Señor Jesucristo. Ahora, lo otro que vemos, hermanos, volviendo al texto de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo ahí, en el 21 al 24, es el conocimiento que tanto María y José tienen de la ley de Dios. O sea, ellos circuncidan al niño al 8º día. ¿De dónde sacaron ellos que había que circuncidar a los niños en el 8º día? Por supuesto, de Génesis capítulo 17. Ese fue el mandato que Dios le dio a Abraham, que iba a ser la señal del pacto que él había hecho con él, de escoger a su descendencia como los herederos de sus promesas y que Dios les había prometido que les iba a dar la tierra prometida. Entonces, como una señal del pacto y de la fe de Abraham, entonces el Señor mandó a Abraham y sus descendientes a que se circuncidaran. Entonces, María y José, en obediencia a ese mandato de Dios, vienen y circuncidan al niño. Luego dice que también ellos, cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al niño. Ellos están en todo momento obedeciendo los mandatos que Dios había comunicado a su pueblo por medio de su palabra.
También van y presentan los sacrificios que estaban conforme a la ley. Entonces vemos un patrón en ese texto, y es la obediencia de María y José a los mandatos del Señor. Pero noten, uno no puede obedecer algo que no conoce. La razón por la cual ellos están siendo obedientes y están dando estos pasos es porque ellos tienen conocimiento de la palabra, conocen conocimiento de las Escrituras. Hermanos, y realmente nosotros no podemos ser buenos padres si nosotros no conocemos la palabra. En la palabra de Dios nosotros vamos a recibir instrucción para cómo vivir, y en particular para ejercer nuestra paternidad. En la Biblia es donde vamos a encontrar los principios para instruir a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos, para guiar a nuestros hijos, para disciplinar a nuestros hijos, para hablar con nuestros hijos y para saber qué esperar de nuestros hijos. La razón por la cual nosotros, nuestra paternidad es a prueba y error, es porque somos unos ignorantes de la Escritura, unos ignorantes de la palabra de Dios. No leemos la palabra, no estudiamos la palabra, no meditamos la palabra, no aplicamos la palabra, no oramos la palabra, y entonces esperamos tener un resultado diferente. Cometemos los mismos errores que cometieron nuestros papás en nuestra formación, o adoptamos el pensamiento secular o de la cultura con respecto a la crianza de los hijos. Entonces adoptamos una mentalidad mundana en la crianza de nuestros hijos y esperamos obtener un resultado diferente al que está obteniendo la gente del mundo. Esperamos que vamos a tener hijos obedientes, hijos íntegros, creyentes, que aman, que temen al Señor, sin nosotros haberlos instruido en la palabra de Dios, sin nosotros haberles proporcionado un ejemplo por medio de nuestra conducta, de nuestro estilo de vida. Hermanos, si nosotros queremos obtener la sabiduría de Dios, tenemos que tomar el compromiso de conocer la palabra, de estudiar la palabra. Hay un salmo, el Salmo 119. Es el capítulo más largo de la Biblia, 170 versículos. ¿Y sabían que todo versículo, cada versículo de ese salmo hace referencia a la bendición de la palabra de Dios en la vida de un creyente? Cada versículo, cada versículo. Y quisiera leer algunos de los versículos, de los primeros al menos, en el Salmo 119. Y para que veamos nosotros el tesoro que tenemos nosotros en la palabra. Dice el Salmo 119:1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Escuchen ese pasaje, hermanos. Bienaventurado significa bendecido por Dios. O sea, ¿quiénes son los bienaventurados? Son los perfectos de camino. ¿Y quiénes son esos? Los que andan en la ley de Jehová. Dice el versículo 2: bienaventurados los que guardan, eso es lo que atesoran, sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. No puedes decir que estás buscando a Dios y no busca su palabra. Dice el versículo 7, saltándonos unos cuantos versículos: te alabaré, dice, con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Noten que incluso nuestro conocimiento de la palabra está relacionado con nuestra alabanza y nuestra adoración. Dice, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprenda tus justos juicios. O sea, miren, hermanos, hay personas hoy en día que piensan que ser lleno del Espíritu Santo es tirarse al piso y convulsionar, literalmente. Piensan que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas y actuar como demente. ¿Quieres saber qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que tu vida esté llena de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, conforme a lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, que es el fruto del Espíritu. ¿Por qué hay tanta ignorancia en la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que es víctima de engañadores? Porque no conocen la palabra. Por eso son llevados por cualquier viento de doctrina. Cualquiera los envuelve, cualquiera los engaña. Tanta gente hoy en día que ha sido atrapada en ese evangelio de la prosperidad, donde
le prometen a la gente de que si realmente tienes o quieres tener la bendición de Dios en tu vida, entonces está relacionado por cuánto dinero das. Y así le sacan el dinero a muchos. Y no es que no digo que hay, por supuesto que hay bendiciones, ser generosos. Pero Dios no es como un genio donde le das como que lo vas a sobornar, ¿verdad? Yo te doy esto para que me des esto. Entonces, hermanos, miren, continúa diciendo el Salmo. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Quieres tener una vida limpia? Una vida de santidad, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, lo que más necesitamos nosotros en nuestra vida y lo que nuestros hijos más necesitan es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Es la mayor riqueza que nosotros le podemos dar. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, miren lo que dice, estarán en tu corazón. Primero tienen que gobernar tu propio corazón, el corazón del papá. Y luego de ese dice el 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás con ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. El Señor le está diciendo ahí al pueblo cómo amar al Señor, cómo amar al Señor. Y tenía mucho que ver con su relación con la palabra. Dice, estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, se las vas a repetir a tus hijos. ¿Cuándo? Solo cuando se reúnen para hacer el culto familiar, que espero que lo hagan, que es algo que todos deberíamos de tener como un hábito y una práctica en nuestra casa, de reunirnos cada día para adorar al Señor como familia, ¿verdad? Tenemos que hacer la lucha para poder hacerlo, pero este pasaje está hablando de más que eso. Está diciendo ese texto que la palabra debe de gobernar nuestra conversación diaria como familia. Dice que hablarás de ella cuando estás en la casa, cuando vas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y te pregunto, hermano, ¿qué es lo que gobierna la conversación de tu hogar? ¿Qué es lo que tiene el trono de tu casa? ¿Realmente es el Señor y su palabra o son otras cosas? ¿Qué es lo que llena tu conversación? ¿El dinero, la plata, las cosas de este mundo, las vanidades? ¿Qué es? Hermanos, nuestro hogar necesita estar saturado de la palabra de Dios y comienza con nosotros los padres. A veces esperamos que nuestros hijos tengan interés en las cosas del Señor, pero nosotros no tenerlo. Pensamos que de alguna manera ellos van a reproducir algo distinto a lo que ven en nosotros, y no es así. El Señor nos los ha encargado y los ha puesto en nuestra mano para que nosotros los instruyamos en los caminos del Señor, para que nosotros modelemos lo que es una vida entregada, una vida piadosa. Empieza con nosotros. Y lo lindo de esto, hermanos, es que no solamente los padres pueden participar, sino también los abuelos. No sé si ustedes han leído allá en 2 Timoteo 1:5, pero Pablo le dice a Timoteo que yo tengo presente, dice, la fe sincera que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero, dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea que Timoteo heredó la fe que tenía ¿quién? Su mamá, pero no solo su mamá,
sino también su abuela. Su abuela. Entonces, ya bien dice aquel dicho que los papás no dejan de ser padres, ¿verdad? Hasta abuelos nos toca. Pero no digo yo como que fuera abuelo. Pero sí, ¿verdad? Cuando lleguemos a esa etapa, ¿verdad? Y ustedes los que ya están ahí, o sea, no, todavía podemos influir a la siguiente generación. Es posible incluso que hayas venido al Señor ya adulto, que no hayas podido vivir la vida cristiana delante de tus hijos, pero eso no significa que todo está perdido. Puedes hacerlo con tus nietos. Cuando te visitan, los sientas en tus piernas y les hablas de las bondades y de las maravillas del Señor, les cuentas las historias bíblicas. O sea, aún hay trabajo para los abuelos. Ahora, pero como les venía diciendo, hermanos, no es suficiente solamente con conocer la palabra. Tenemos que ponerla en práctica, tenemos que obedecerla. Y eso es lo que vemos en el caso de María y de José. Vemos una y otra vez a ellos actuando en conformidad a la ley del Señor. Y en particular hay 3 ceremonias que María y José llevan a cabo según lo que estaba prescrito en la ley de Moisés. La primera, como les había mencionado, era la circuncisión. Y en Génesis 17:10, ahí el Señor le había dado la instrucción a Abraham de llevar a cabo este acto. Dice Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de su prepucio. O sea, porque la circuncisión, para los que no lo saben, es retirar el prepucio del órgano genital masculino. Y dice, y será señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, Dios había hecho un pacto con Abraham y la señal de ese pacto era la circuncisión. Entonces, por supuesto, en aquel tiempo la circuncisión tenía beneficios higiénicos. No sé si las mujeres hebreas eran las que menos padecían de cáncer de cervix en esa sociedad por causa de la limpieza que permitía el que el hombre se practicara la circuncisión. Hoy no es necesario, ¿verdad? O sea, las normas de limpieza han cambiado completamente. Ahora bien, pero no era la idea de la circuncisión meramente ser una ley que beneficiaba en un sentido higiénico a la sociedad, sino era una señal de un pacto que Dios había hecho con Abraham. Y en principal lo que comunicaba era la necesidad de la limpieza espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros vemos a Pablo como explicando cuál era el propósito de la circuncisión, dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 2:29, dice que sino que es judío, dice el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí está mostrando Pablo que una persona podía recibir la circuncisión, pero no tener la fe. Entonces al final la señal no le servía para nada, porque la circuncisión real era la del corazón. A eso apuntaba, a la necesidad que todos los seres humanos tenemos de ser perdonados, de ser limpiados de nuestra maldad. A eso apuntaba la circuncisión. También la circuncisión era una señal de la fe. En Romanos también dice Pablo, como también David habla, dice en Romanos 4:6, también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Se acuerdan? Al inicio estaba hablando acerca de que somos salvos, somos justificados únicamente por la fe y no por las obras. Bueno, aquí Pablo lo dice. Dice que David habló acerca de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora dice, ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, para nosotros. Entonces, continúa Pablo y dice,
Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. Y noten lo que dice aquí, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, la circuncisión era una señal de la fe. Era una señal de la fe. Y por eso aquí vemos que los padres de Jesús son personas de fe, porque ellos circuncidan a su hijo y le dan a su hijo la señal de la fe, que era la circuncisión según el mandato que Dios había dado. Ahora hay otras dos ceremonias que ellos llevan a cabo. La otra ceremonia es la de presentar al niño en el templo. Y en este momento María y José, ustedes recordarán, estaban viviendo en Belén. Belén quedaba como a 10 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos viajan estos 10 kilómetros con el niño, ya en el día 40, y ellos vienen a presentar a su primogénito delante de Dios. Ese era un mandato que Dios había establecido en la ley. No lo vamos a leer, hermanos, se le puede dar la cita, pueden verlo en Éxodo capítulo 13, versículo 2, Números capítulo 18, versículo 15, ustedes pueden leer ahí, pero la idea era que ellos debían de traer al niño y debían de presentarlo como una ofrenda al Señor, y luego ellos ofrecían ofrecían 5 ciclos, que era dinero para redención del niño, y se lo llevaban a su casa. La tercera ceremonia que ellos llevan a cabo es la de la purificación ritual de su madre. Cuando una mamá tenía a un hijo varón, entonces a los 40 días ella tenía que ir al templo y presentar sacrificio al Señor. Ella debía de ofrecer un cordero a Dios como sacrificio. Ahora, dice aquí el pasaje, dice aquí el texto que en el versículo 24, que ellos ofrecieron conforme a la ley un par de tórtolas y 2 palominos. Ahora, ¿por qué ellos ofrecen tórtolas? ¿Por qué ofrecen aves en lugar de cordero? Pues en la ley decía, ustedes pueden corroborarlo ahí en Levítico capítulo 21, el versículo 1 al 8, que si la familia era pobre y no tenía con qué pagar el cordero, o no tenía para un cordero, ofrecer un cordero, entonces debían ofrecer 2 tórtolas, 2 palomitos, dos aves. Entonces, al María y José ofrecer estos 2 tórtolas como sacrificio. Ahora, ¿ustedes saben por qué se tenían que ofrecer estos sacrificios? Los palominos, un palomino era como holocausto, como una ofrenda a Dios, y el segundo palomino era ofrenda por el pecado. O sea, ¿qué reconocía María que ella necesitaba en su vida? Necesitaba ofrenda por el pecado. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, ¿por qué dieron palominos? Porque eran pobres. Y alguien podría decir, vaya, no tenían plata y no les habían ido a dejar los reyes magos, no les habían ido a dejar oro. Pues, si piensan así es porque de pronto ustedes han caído con la tendencia cultural de la época navideña, donde todos llegan al pesebre, ¿no es así? Ahí llegan los pastores y los magos y hacen aquella cosa tan linda, ¿verdad? Nuevamente ahí en el pesebre todos están rodeando. Pero la verdad, hermanos, fueron los pastores quienes llegaron a adorar a Jesús el día de su nacimiento, no así los magos. Los magos dice que llegaron a la casa. Y de hecho, cuando Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años, ¿por qué mandó a matar a los niños menores de 2 años? Según lo que él había calculado que era el tiempo en que había aparecido la estrella, según lo había obtenido esa información de los magos. O sea que realmente Jesús tenía entre 0 y 2 años, lo más seguro más de 1 año. Era cuando los magos llegaron a otorgarle los regalos, ya al menos tenía más de 40 días.
¿verdad? Porque para este momento ellos, los papás, no tenían para comprar un cordero. Lo que tenían ellos era 2 palominos, y eso fue lo que ellos fueron a ofrecer al Señor. Y creo yo, hermanos, que en cierta medida esto es una lección para nosotros, porque el hecho que María y José fueran pobres en ninguna manera los privó de ser obedientes. ¿Sabes? No es dinero lo que tú necesitas para ser un buen papá o una buena mamá. Lo que tú necesitas es ser obediente a la palabra del Señor. Lo que un niño más necesita, ¿sabes qué es? No es plata, no es que le dejes un gran legado económico, que le dejes casas y bienes y todo. ¿Sabes qué es lo que más necesita un niño? Necesita un papá íntegro, un papá que lo ame, que le dé un ejemplo de fidelidad al Señor. Eso es lo que el niño necesita. Hoy en día hay padres que piensan que la mejor herencia y mejor legado que le pueden dejar a su hijo son bienes materiales, pero realmente lo que ellos más necesitan es una herencia espiritual que proviene de padres espirituales que conocen y viven la palabra. Hermanos, dice Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre de su alma? ¿Qué le va a servir a tu hijo ese montón de dinero que le vas a dejar si al final se pierde? Si al final pierde su alma. ¿De qué va a servir? Dice 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Sabes? Hay padres que han hecho del dinero su Dios. Y es evidente en sus decisiones. Cómo dejan las cosas espirituales siempre en segundo plano. Si el día domingo lo llaman para trabajar, ¿qué es la prioridad? Ir a la iglesia, vamos como familia a adorar al Señor, o me voy al trabajo. Cuando entran en conflicto las actividades de este mundo con las actividades de nuestra edificación espiritual, ¿a qué le damos la prioridad? Porque eso demuestra realmente quién es nuestro Dios. No puedes servir a 2 señores, vas a amar a uno y despreciar al otro, y no puedes amar a Dios o a las riquezas, no se puede. Y muchos padres el ejemplo que le están dando a sus hijos es de poner al dinero primero. El dinero realmente es su Dios. Y por eso crecen con la única meta de obtener dinero. Y por esa mentalidad es que hemos engendrado una sociedad materialista, donde lo más importante para la gente aquí es obtener el dinero. Aquí el inteligente es el que sabe evadir impuestos, el que retrasa pagos y el que explota a los demás. Hemos engendrado una sociedad habituada al robo, la deshonestidad y la avaricia. ¿Y saben dónde ha comenzado eso? En el hogar, en la casa, en el ejemplo que esta generación recibió de sus padres. Y te pregunto a ti, hermano, ¿tú vas a seguir con ese patrón? ¿O vas a hacer la diferencia? Y vas a decidir adorar únicamente a Jehová tu Dios. Que sea tu Señor, tu Dios verdaderamente, que sea lo más importante y lo principal en tu vida. Y es que no hay que trabajar y no hay que ganar dinero. No estoy diciendo eso. Pero bien dice allá, Mateo capítulo 6, dijo el Señor Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Tú crees
que tu Padre Celestial te va a dejar hambriando si tú decides ponerlo a Él en el primer lugar de tu vida? Por supuesto que no. Tu Padre Celestial es más fiel, está más comprometido con tu bien que tú. Hermanos, como les decía, lo que nuestros hijos más necesitan no es dinero, hermanos. Es papás que aman, que temen al Señor y le obedecen. Ahora, en todas las ceremonias que María y José llevaron a cabo, muchas de esas ceremonias estaban relacionadas con la purificación ceremonial del niño. O sea, lo circuncidaban, que era una señal de la necesidad de limpieza espiritual. Y lo presentaron en el templo y se ofrecieron las ofrendas para redimirlo. Pero uno dice, ¿por qué los padres de Jesús hicieron esto si Jesús era un niño sin pecado? Si él fue perfecto, si él no tenía culpa. Él no había hecho ningún pecado, nació sin pecado y vivió una vida perfecta y sin pecado. ¿Y por qué entonces el niño tiene que someterse a los símbolos de la necesidad de limpieza espiritual? Por una razón, y se las voy a explicar con un pasaje en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, dice aquí que Jesús fue nacido de mujer, y dice que fue nacido bajo la ley. Esa idea es que Él nació sometido en todo a la ley de Dios. Jesucristo, hermanos, obedeció cada mandamiento de Dios. Obedeció perfectamente la ley de Dios. Dios era el que había establecido que había que circuncidarse. Dios es el que había establecido la presentación de los niños. Y entonces Jesús se sometió a ellas. No necesariamente porque tuviera pecados, sino porque Él iba a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir, para que su sacrificio fuera aceptado por el Padre. ¿Saben por qué Dios aceptó el sacrificio de Jesús como pago suficiente por nuestras almas? ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de su Hijo? Porque Él vivió una vida de perfecta conformación a la ley de Dios. Jesús no solo murió la muerte que merecíamos, Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Una vida de perfecta conformación a la ley de Jehová. Por eso es que fue circuncidado. Por eso es que fue presentado, y por eso es que también se bautizó con el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento. De hecho, cuando Jesús fue a donde Juan el Bautista para ser bautizado, Juan el Bautista no lo quería bautizar. Le decía, yo tengo que ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí, le dice Juan el Bautista. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿por qué Jesús fue bautizado por Juan? Porque Él iba a cumplir toda justicia. Todo mandato que Dios hubiera dado, Jesús lo iba a cumplir. Porque por su vida perfecta, con su vida perfecta, Él iba a ofrecer el sacrificio aceptable para nuestra redención, para nuestro perdón. Ahora, miren qué maravilloso esto, hermanos. Porque Jesús tenía que obedecer perfectamente la ley. Pero el mandamiento de la circuncisión no lo podía efectuar Él activamente. ¿Por qué? Porque Él era un ¿qué? Era un bebé. Él no se podía parar. O sea, no crean que Jesús podía hacer ese tipo de cosas, hermanos. Se hizo hombre, tomó la naturaleza de nosotros. O sea, Él era un bebé, al menos exteriormente se miraba como cualquier otro. No iba a salir corriendo para Jerusalén, o iba a circuncidarse solito. O sea, estos no fueron mandamientos que Jesús obedeció activamente. Fueron mandamientos que obedeció pasivamente por medio de la obediencia de sus padres. O sea que
Los padres que son obedientes a la palabra de Dios van a ser el instrumento de Dios para que sus hijos puedan hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, Dios nos presta a nuestros hijos por un tiempo y hay muchas cosas que ellos no pueden hacer por su cuenta, donde ellos no son independientes, donde nosotros tenemos que hacer las cosas por ellos. Ellos no pueden venir solos a la iglesia. Eres tú quien los tiene que traer. Hay cosas de la crianza de los niños donde tu papel es fundamental. Y para Dios la vida de cada niño es valiosa. Son un regalo de Él. Son un regalo de Él. Y un día Él nos va a pedir cuentas. Nos va a llamar a cuentas por nuestros hijos. Y ojalá que nosotros podamos ser o recibir aquellas palabras del Señor, las que le dijo a los siervos fieles, que le dijo: buen siervo, fiel. En lo poco he sido fiel, sobre mucho te pondré. Tal vez se pueden imaginar que un día se presenten nuestros hijos delante de Dios. Cuando el Señor les pregunte: ¿y cómo fue tu papá? Señor, gracias por mi papá. ¿Por qué? Por ellos. Por ellos. Yo decidí amarte más. Ellos me dieron ejemplo, ellos me dieron testimonio. Yo me llegué a parecer más a ti, Señor, por el ejemplo que vi en ellos. Conclusión, hermanos. ¿Qué necesitamos para ser buenos padres? Rendirnos, entregarnos al Señor, conocer su palabra y obedecerla. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, Señor. Y perdónanos por tantos errores que cometemos como padres, tantos pecados, Señor. Pero gracias porque por medio de tu palabra nos llamas la atención y nos enderezas, nos diriges por el camino que debemos andar. Padre, te ruego que no seamos solamente oidores de estas cosas, sino que las pongamos en práctica. Te ruego que nos concedas la bendición de participar en que se levante una generación que te adora y que te ama, que te teme, Señor, que es luz en este mundo y en esta sociedad de tanta oscuridad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.